Buenas tardes, jóvenes del cuarto año de secundaria. Les saluda cordialmente su profesora Angélica. Vamos a empezar con un nuevo tema el día de hoy, que sería nuestra segunda sesión virtual, como es el imperialismo en China y Japón. Vamos a hablar en primer lugar del Imperio Chino. A fines del siglo XVIII, China era uno de los más vastos imperios. Contaba con 900 millones de habitantes y era la mayor economía del mundo. Tenía una organización política sólida, basada en la figura del emperador y en una burocracia de mandarines. ¿Qué quiere decir burocracia en primer lugar? Burocracia es un conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo. Y muchos de nosotros hemos hablado o hemos escuchado de los mandarines, por ejemplo aquí en el Perú, el idioma chino mandarín. ¿De qué deriva esta palabrita mandarines? En esa época, por ejemplo, durante el Imperio Chino, chicos, a todos los gobernantes se les llamaba mandarines, porque deriva de la palabra mandamás, o sea, eran en pocas palabras mandones. De ahí deriva la palabra mandarín. En la primera mitad del siglo XIX, China entró en un periodo de crisis que fue aprovechado por las potencias europeas. Estas deseosas de que el inmenso mercado chino abriera sus puertas a los productos occidentales, obligaron al gobierno imperial a establecer un mercado o un comercio libre. China, jóvenes, siempre ha querido y ha sido una potencia mundial, como en la actualidad, por ejemplo, con el problema que hoy en el día nos aqueja a todo el mundo, principalmente en nuestro país, como es la pandemia del COVID-19 que estamos teniendo aquí en el Perú, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con las potencias mundiales? Por ejemplo, Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra, China, Japón, Principalmente estos países ahorita están en la lucha de poder sacar el antídoto contra esta enfermedad, que es muy mortal. Entonces, más adelante veremos, qué potencia es la que saca el antídoto. Actualmente en este pleno siglo XXI, esa es la guerra, la lucha que tienen ahorita las potencias mundiales. Y así en esos años, en los años 1800, también ha habido una disputa, entre estas potencias mundiales. Continuamos con el siguiente tema, jóvenes, que es los tratados desiguales. A ver, aquí sí también prestamos atención para poder completar nuestra línea de tiempo según voy explicando. A ver, tenemos en el año 1839. Dice, la apertura china empezó con las guerras del opio. ¿Qué será el opio? El opio, dice, es una sustancia, ¿Cuál es esa sustancia?
la morfina y la heroína, que se extrae de una planta llamada opio. Este conflicto se produjo luego de Gran Bretaña, que Gran Bretaña dice comenzara a exportar hacia China opio de la India, producto al que los chinos eran muy aficionados. Pasamos al año 1840. El gobierno chino, preocupado por los efectos de dicho consumo en su población, ordenó quemar 20.000 cajas de opio británico y luego prohibió el comercio con Gran Bretaña. Pasamos al año 1842. Los británicos intervinieron militarmente y obligaron al gobierno chino a firmar el Tratado de Nankín, mediante el cual China cedía a Gran Bretaña la isla de Hong Kong por espacio de 150 años y admitía el libre comercio a través de 5 puertos. Pasamos al año 1858, donde Gran Bretaña y Francia obligaron a China a firmar el Tratado de Tientsin, que estipulaba el establecimiento de embajadas en Pekín. Y por último tenemos al año 1860. Vemos qué pasó. La negativa del gobierno chino al tratado motivó a las potencias europeas a tomar Pekín y saquear el Palacio de Verano. Desde entonces, otras potencias como Rusia y Estados Unidos forzaron la apertura del mercado. China al comercio exterior a través de la firma de tratados desiguales. Entonces hemos visto nuestra línea de tiempo de los tratados desiguales desde el año 1839 hasta el año 1860. Pasamos al siguiente tema. Vamos a ver en esta oportunidad la decadencia de China. A mediados del siglo XIX, el imperio chino estaba en decadencia. Los humillantes tratados firmados con las potencias occidentales provocaron el descrédito del gobierno imperial. El descontento social se manifestó en hechos como la rebelión de Taiping, una guerra civil entre el Estado chino y el movimiento religioso y militarizado de Taiping. Esta rebelión causó más de 20 millones de muertos. Hacia finales del siglo se produjo la guerra chino-japonés. Esto llevado a cabo en el año 1894 hasta 1895, que causó grandes pérdidas territoriales a China frente al naciente
imperialismo japonés. Finalmente, en 1900 ocurrió la revuelta de los boxers. ¿A quiénes se les llamaba boxer? Boxer eran las personas que rechazaban a los extranjeros. Entonces, un movimiento xenófobo que buscaba la expulsión de los extranjeros, lo que provocó una nueva intervención de las potencias occidentales en China. Entonces, esto es en cuanto a la decadencia de China. A ver, jóvenes, les invito a que puedan ver por YouTube la guerra chino-japonesa, ¿no? Llevado a cabo en los años 1894 a 1895, para que ustedes puedan ver cómo se llevó a cabo, por qué, etc. Y como último tema tenemos el imperialismo japonés. A ver, vamos a también aquí, jóvenes, a completar nuestra burbuja de acuerdo a lo que yo voy hablando. Hasta 1868, Japón estaba en una situación similar a la de China. Ese año ocupó el trono el emperador Meiji, quien gobernó hasta el año 1912 y cambió el rostro del país. Pasamos al siguiente. La modernización emprendida por su gobierno permitió que en poco tiempo Japón se convirtiera en una potencia industrial. Así, a fines del siglo XIX, se lanzó a la conquista de nuevos mercados y fuentes de materias primas. Para consolidar su hegemonía, Japón tuvo que enfrentar guerras con dos vecinos poderosos. ¿Quiénes eran esos dos vecinos poderosos? China y Rusia. China, con la que entabló una guerra entre los años 1894 y 1895, tras lo cual logró la posesión de Formosa, y Rusia, a la que derrotó entre 1904 y 1905 y le permitió ocupar Manchuria, Corea y parte de la isla de Sajalín. Bueno, jóvenes, entonces, desarrollado el tema, ¿sí? Vamos a completar nuestra línea de tiempo que hemos desarrollado, ¿no?, en el tema anterior. Eso queda como tarea. Y también completar de acuerdo a la explicación la burbuja que ahorita lo tienen en pantalla. Entonces, completamos la línea de tiempo y nuestra burbuja sobre el imperialismo japonés. Bueno, así concluimos una nueva sesión el día de hoy, esperando que les haya gustado el tema. Bueno, me despido hasta la siguiente sesión, jóvenes. Cuídense mucho. Saludos.